Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elinda Mamani Guaya, soy estudiante de la Universidad Aquino Bolivia Udabol de la carrera de odontología, actualmente cursando el segundo semestre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Anaí Carol Mamani, soy estudiante de la Universidad de Aquino Bolivia Udabol de la carrera de odontología, actualmente cursando el segundo semestre. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Susana Quispecayo. Soy estudiante de la Universidad de Aquino Bolivia Udabol de la carrera de odontología, actualmente cursando el segundo semestre. El nervio trigémino corresponde al quinto par craneal. Es un nervio mixto con un gran componente sensitivo que inervará gran parte de la cabeza y otro pequeño componente motor que inervará los músculos de la masticación. Tiene 4 núcleos que corresponden a su origen real, 3 sensitivos que son el núcleo mesencefálico y el núcleo sensitivo principal del trigémino y el núcleo espinal, y un núcleo motor, el núcleo motor del trigémino. Su origen aparente está en la cara anterolateral del puente y presenta 2 raíces, una grande y medial sensitiva y una pequeña y lateral motora. Luego de nacer del puente, la fosa craneal posterior viaja en dirección anterolateral hasta la fosa craneal media, donde la raíz sensitiva se separa de la raíz motora y presenta un ensanchamiento, el ganglio del nervio trigémino. Este ganglio suele incluir el soma de las neuronas, que formará las 3 ramas del trigémino, es decir, allí no hay sinapsis, y se apoyará sobre la impresión trigeminal en la cara anterior de la porción petrosa del temporal, dentro del cabum trigeminal, una célula de la dura madre, reuniendo sus 3 ramos. Los 3 ramos del trigémino son el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular, inervando los tercios superior, medio e inferior, respectivamente. En esta tabla se muestran sus componentes y territorios de inervación que veremos con más detalles a continuación. Nervio oftálmico. El nervio oftálmico es la primera rama del nervio trigémino y es exclusivamente sensitivo, adoptando un trayecto anterior llegando al seno cavernoso, donde se divide en 3 ramos terminales: nervio frontal, nervio lagrimal y el nervio nasociliar, que entran divididos en la órbita a través de la fisura orbitaria superior, siendo el nasociliar el único por dentro del anillo tendinoso común y los demás por fuera de este. También emite un ramo colateral, el ramo tentorial. Nervio frontal. Corre por la pared superior de la órbita en dirección anterior sobre el músculo elevador del párpado superior hasta el borde orbitario, donde se divide en 2 ramos: el nervio supratroclear y el nervio supraorbitario. El nervio supratroclear es un ramo pequeño y medial que se dirige al ángulo superomedial de la cavidad orbitaria, donde se divide en 2 ramos, que es uno ascendente y descendente. El nervio supraorbitario es el ramo más grueso del frontal, donde da un ramo medial y uno lateral. Ambos se inervan sensitivamente a la conjuntiva, al párpado superior, al seno frontal y a la piel de la frente. Nervio lagrimal. Corre por la porción superior de la pared lateral en dirección anterior. Se inerva sensitivamente a la glándula lagrimal, la conjuntiva y la porción lateral del párpado superior. En su trayecto emite un ramo comunicante para el nervio cigomático, que proveerá las fibras autonómicas provenientes del ganglio del pterigopalatino. La internacional parasimpática proviene del facial y la simpática del ganglio cervical superior vía plexocarotideo interno. Nervio nasociliar. Ingresa a la órbita dentro del anillo tendidos común,
Corre por debajo del músculo recto superior y luego entre los músculos oblicuos superior y recto medial. Termina en la pared medial de la órbita. Ramos ciliares largos hacia el bulbo de la conjuntiva y la raíz sensitiva del ganglio ciliar. Pasa a través del ganglio ciliar sin hacer sinapsis, llegando al bulbo por los ramos ciliares cortos. El nervio etmoidal anterior y posterior llega a la fosa craneal anterior donde entrará la cavidad nasal, dando ramos para la mucosa nasal y el dorso de la nariz. El nervio maxilar es un nervio que, al igual que el nervio oftálmico, es exclusivamente sensitivo y se encarga de la sensibilidad del tercio medio de la cara. En su recorrido, el nervio maxilar atraviesa el agujero redondo para la entrada de la fosa craneal media a la fosa pterigopalatina. En esta fosa, el nervio estará en íntima relación con el nervio pterigopalatino, el cual le aporta su raíz sensitiva y recibirán de las fibras nerviosas autónomas tanto simpáticas como parasimpáticas, y estas fibras no sin atar el nervio maxilar, sino que solamente lo utilizan como vehículo para llegar a sus territorios de inervación y son provenientes del nervio del canal pterigoideo. Ramas. A lo largo de su recorrido, el nervio maxilar da los siguientes ramos: un ramo meningio, el cual se desprende antes de su salida del cráneo y se distribuye por la dura madre vecina, el nervio cigomático, el cual entra a la órbita a través de la fisura orbitaria inferior. Luego se discurre por la pared lateral de la órbita, dando dos ramos, cigomático temporal y el cigomático facial, que saldrá a inervar la piel por agujeros homónimos. Además, el cigomático es un ramo comunicante hacia el nervio lagrimal, el cual transporta las fibras autónomas del ganglio pterigopalatino hacia la glánula lagrimal. En cuanto a la raíz sensitiva por el ganglio pterigopalatino aportada por el maxilar, se encuentran los ramos orbitarios que entran junto con el nervio cigomático a la órbita. Un ramo faríngeo, el cual se dirige hacia la faringe a través del canal palato-vaginal, el nervio alveolar postero superior, el cual nace desde la fosa pterigopalatina y perfora la tuberosidad del maxilar e inerva los dientes posteriores del proceso alveolar del maxilar. Finalmente, el ramo terminal del B2 corresponde al nervio infraorbitario, el cual pasa desde el surco infraorbitario al canal infraorbitario para posteriormente salir por el foramen infraorbitario de la piel, pero sin entrar en ningún momento a la órbita. El nervio mandibular posee tanto una raíz sensitiva como motora. Se le atribuye la inervación del tercio inferior de la cara. Este nervio sale del cráneo a través del foramen oval inmediatamente después de su salida de los ramos para los músculos tensores del pelo del paladar y tensor del tímpano. El nervio mandibular ingresa a la fosa infratemporal y dará un ramo meningio, que pasará por el agujero espinoso. Luego dará origen a dos divisiones, una división anterior que es principalmente motora y una posterior principalmente sensitiva, a excepción del nervio del músculo mileoideo. De la división anterior se desprenden los nervios temporales profundos anteriores y posteriores, los cuales perforan la fascia interpterigoidea para el músculo temporal, el nervio para el músculo macetero y pterigoideo lateral y el nervio bucal, y el cual se encuentra entre las dos cabezas del músculo pterigoideo lateral. La división posterior aporta con ramo para el músculo pterigoideo medial, el nervio auriculotemporal, el cual es exclusivamente sensitivo y rodea la mandíbula e inerva la piel superficial adyacente. Además lleva ramos como
comunicantes del ganglio gótico y recibe las fibras preganglionares parasimpáticas del nervio glosofaringeo, y las preganglionares inervan nervios al aurículo temporal. Hacia la parótida también inervará la articulación temporomandibular, el nervio alveolar inferior, el cual el nervio para el músculo mileoideo, y el nervio mentoniano encargado de la sensibilidad del mentón y el labio inferior. Finalmente el nervio lingual, él puede tener más sensitivas los tercios anteriores de la lengua y aporte de inervación sensorial, es decir, el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua provenientes del nervio cuerda del tímpano.